Entonces, para el tema de marcos, ¿sí? Importante plantear el tipo de estructura. Por ahora, digamos que en marcos hay que hacer unas declaraciones. Vamos a ver hoy lo que es el grado de indeterminación estática, ¿sí? Es una ecuación que está en el libro de estática y hay otra ecuación que les voy a compartir, que es un poco diferente, pero que vamos a utilizar en los siguientes semestres. Y vamos a ver transferencia de cargas, aunque ya lo vimos realmente en el tema anterior, simplemente recordarlo. Y vamos a seguir las mismas premisas de armaduras, resolver marcos intermedios. Y el marco intermedio medirá el comportamiento de los marcos de toda la parte estructural, ¿sí? Eso no sale en el libro de estática, tenemos que verlo acá. ¿Ok? Y lo que es de marcos despesados, poleas y fuerzas internas sí sale en el libro de estática. Entonces la invitación es a revisarlos, a estudiarlos y a complementar lo que vimos o lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces para empezar hay que definir qué es un marco, ¿no? Que un marco o armazón, que es el otro nombre que van a encontrar en la literatura, ¿sí? Sobre todo la literatura española, es una estructura que está restringida por uniones con elementos sometidos a fuerzas cortantes, axiales y momentos, ¿sí? Las uniones en un marco son muy parecidas a una armadura. Es más, eh, se dice que un marco tiene la diferencia con respecto a la armadura, tiene una diferencia muy grande y es que el marco sí puede tener formas rectangulares, circulares, diagonales, curvas, etcétera. Mientras las armaduras solamente pueden tener formas triangulares porque es la única forma de generar estabilidad. ¿Ok? Desde el punto de vista técnico, un marco, como tiene tres tipos de fuerzas, se parece a una mezcla entre vigas y armaduras, ¿sí? Porque si recuerdan la armadura, los elementos de una armadura podían soportar tensión y compresión, estiramiento y acortamiento, mientras que las vigas soportaban desgarramiento y doblado, cortante y flexión. En nuestro caso, el marco va a soportar los cuatro efectos, o sea que es una estructura que debe ser analizada por las cuatro condiciones que vemos ahí y las tres fuerzas internas que tenemos acá. Vamos a ver con detalle el viernes, entonces, cómo calculamos esas fuerzas en un marco, pero van a darse cuenta que es lo mismo que en vigas y armaduras, ¿sí? El día de hoy vamos a indicar lo siguiente, ¿sí? Los marcos tienen la condición de generar en uniones rígidas, o sea que el objetivo del marco es determinar que no importa la forma, no se mueva, porque algo rígido es algo que no se mueve, es algo que no se deforma, ¿ok? Entonces vamos a revisar eso en los ejercicios y si cumple, vamos a decir que el marco funciona o por lo menos va a funcionar si numéricamente lo calculamos. Ejercicios de marco típico lo vamos a encontrar en los libros, ¿sí? En donde vamos a ver cosas similares a armaduras, ¿sí? O estructuras parecidas, pero fíjense que siempre vamos a encontrar que el detalle de un elemento que no está en diagonal, de un elemento que no tiene curva, etcétera, esto es ocasionado porque el marco puede tener cualquier forma, a diferencia de la armadura. ¿Ok? También vamos a encontrar marcos en construcción de bodegas o naves industriales, como también se les dice esta parte, en donde cada marco soporta una parte de la estructura, se construyen varios marcos, uno al lado del otro, y como ya dijimos, vamos a analizar son los marcos intermedios, ¿sí? Que son aquellos que reciben mayor carga. Cabe resaltar que tantos ejemplos de marco existen en los libros, que parece un tema bastante extenso, ¿sí? Y hay muchas utilidades como estas que muestro, pero vamos a desechar para los ingenieros civiles, para esta materia, todos los ejercicios que tienen máquinas o herramientas, ¿sí? Una máquina o una herramienta es un marco también, se soluciona de la misma manera, el procedimiento es muy similar, pero en estática no vamos a resolverlo. Entonces, si vemos una máquina o vemos una herramienta, no se van a pedir nunca los ejercicios, siempre vamos a pedir son estructuras que soporten cargas, viviendas, bodegas, etcétera, etcétera, ¿sí?
Hago la aclaración porque van a encontrar muchísimos ejercicios de marcos, pero solamente lo vamos a limitar a los que ya mencioné. Y como ya aclaramos, si repetimos un marco varias veces, pues vamos a escoger siempre el marco intermedio, porque al igual que las armaduras intermedias son las que soportan mayor carga, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo de un marco y los tipos de apoyos que se manejan. Algo importantísimo también es que el marco sí soporta momento, o sea, sí soporta torsiones y flexiones, no como una armadura que vimos ahorita que tocaba despreciarla. Eso significa que en un marco es más común encontrar empotramientos, ¿sí? Y otro tipo de apoyo que generen ese tipo de momentos, ¿ok? Pueden chequearlo en la literatura y en los ejemplos, ¿sí? ¿Cómo lo veremos nosotros? Bueno, los marcos se van a ver tanto en 3D como en versión planar, ¿sí? Pero la mayoría de soluciones siempre son en el plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque los marcos en 2D se solucionan muy similares a los marcos en 3D. Entonces aquí vamos a ver marcos en 2D y su objetivo es solucionar pues, las tipologías existentes, ¿sí? Adicionalmente vamos a ver que el marco 2D hace parte de un sistema de 3D en donde siempre puede recibir cargas puntuales o distribuidas. En el caso de tener viguetas, ¿sí? Separadas más de 1,2 metros, igual que en vigas, las cargas serán puntuales, ¿sí? La carga que le transmite la vigueta. Desde que en marcos no importaba la distancia, siempre eran puntuales. En armaduras sí depende otra vez la distancia. Y si hay marcos que su vigueta está separada a menos de 1,2 metros o por el contrario no hay viguetas, que puede pasar también, la carga está aplicada directamente sobre él, la carga ya no va a ser una carga puntual, sino que va a ser una carga distribuida, ¿sí? Los dos tipos de ejercicios los vamos a tener acá y obviamente depende del problema, qué tipo de carga se va a presentar. Podemos tener los dos casos, ¿no? Carga distribuida y carga puntual. Por ejemplo, miren este ejercicio que ven que tenemos unas viguetas, ¿sí? Que son estas que están acá. Y además tenemos una teja, ¿sí? Que es esta que está acá. O sea, tenemos carga distribuida, como ven acá. Y además tenemos cargas puntuales, ¿sí? Eso significa que los marcos tienen más, por decirlo así, tienen más posibilidades que una armadura porque pueden soportar cualquier tipo de cargas y como les dije, pueden soportar hasta el momento. Además, esas viguetas que están ahí, creo que tienen torsión, ¿sí? Porque miren que tienen una aferencia diferente al lado y lado. O sea que lo más probable, lo más probable es que haya un momento acá. Ah, hacia acá. ¿Listo? Eso es lo más probable, eso puede pasar en marcos. ¿Listo? Ok, bueno, resaltar importante, los marcos también pueden tener cualquier forma, entonces ven acá que tenemos varios tipos de formas, ¿sí? Y las fuerzas pueden caer fuera de los nodos o de las uniones en este caso, como ven acá, ¿sí? En que las fuerzas quedan por fuera de las uniones. Una característica principal de los marcos es precisamente esa, ¿no? Que las fuerzas no están en los puntos de unión, porque pueden ser momentos, pueden ser cargas distribuidas, cargas puntuales, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a encontrar ejercicios de esa tipología. Adicionalmente vamos a encontrar que los marcos mezclan los elementos tipo viga o tipo frame, como lo llamamos en ese momento, con los elementos tipo eslabón o tipo pinet o shackle, ¿sí? Que son elementos que no tienen cargas, que no tienen peso propio y que adicionalmente se unen en dos puntos de la estructura, ¿sí? Vamos a contar entonces cuando analicemos una armadura qué elementos son tipo M, ¿sí? Es decir, elementos tipo member y qué elementos son tipo S o P, que son elementos tipo shackle o pinen, que vienen siendo los elementos de una armadura. ¿Listo? Yo lo llamo S acá para no confundirlos con otro elemento que vamos a ver más adelante, que es la polea. ¿Listo? Entonces hay que contar los elementos que hacen parte de la estructura
Y con eso vamos a empezar el preanálisis. El preanálisis de los marcos empieza por ese lado. Bueno, si somos congruentes, vamos a analizar qué pasa en un marco. Y para ello vamos a empezar con el grado de indeterminación estática. ¿Ok? Ese G y E es un poco diferente al que estamos acostumbrados porque al igual que en la armadura tiene una ecuación más extensa. ¿Ok? Si pensamos en un marco como una armadura, como una viga, él tiene un G y E ocasionado por el equilibrio externo, ¿sí? Es el que ya conocemos, el número de ecuaciones menos el número de reacciones. Eso ya es conocido, ¿listo? Pero hay otros tipos de grado de indeterminación, ¿sí? Que también puede analizarse. Esta ecuación es una ecuación de análisis estructural, que es una ecuación de quinto semestre, pero la hemos traído aquí desde hace varios años para que ustedes la utilicen y puedan estar seguros de cuál es su clasificación de marco. Debe ser la ecuación de G y E de marco, que también es ecuaciones menos incógnitas, menos reacciones, será 3m menos R más 2J más S, donde M es el número de elementos sin contar eslabones o elementos tipo pines, R es el número de reacciones, J las uniones, otra vez sin contar elementos tipo eslabón o pinet y nodos, y S son los eslabones. Este tipo de ecuación me permite solucionar cualquier ejercicio con el G y F. Listo, entonces copiemos la ecuación y vamos a utilizarlo ahorita para el ejercicio tipo parcial, que es el ejercicio del semestre pasado que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, obviamente vamos a seguir manteniendo la misma premisa de los casos anteriores, ¿sí? Donde cuando el G y E fuera menor a cero, la estructura era indeterminada. Cuando el G y E es mayor a cero, es inestable. Y cuando el G y E es igual a cero, se puede solucionar o es estáticamente determinada, ¿sí? Sin embargo, hay que revisar muy detenidamente los casos, porque los libros nos dicen que cuando es G y E igual a cero, puedo hacer la solución del ejercicio, que vamos a conocer como el despiece, ¿sí? Y probar si es rígida la estructura. Pero hay casos donde la armadura con el G y E igual a cero me da estáticamente indeterminada y no rígida, o sea, no se puede solucionar. Este caso se presenta cuando el grado de indeterminación, número de ecuaciones menos número de reacciones, se presenta igual a cero. Puede pasar eso. Pero en esta ecuación, pues digamos que hay pocos casos donde puede pasar esto que está acá. Entonces, por eso le presento esta ecuación que es mucho más fácil de entender y, bueno, y nos dice más información, ¿sí? Bueno, si tuviéramos que analizar, por ejemplo, este marco que está acá, la primero que diríamos, y me gusta este ejemplo por eso, es, ven, esto tiene un triángulo, parece una armadura, ¿cierto? Pero el triángulo no está completo, ¿sí? Primero que todo. Y segundo, las cargas no están en los nodos, en el caso del marco en las uniones, sino que está fuera de la unión. ¿Listo? Al estar fuera de la unión y no ser una armadura completa, no ser un triángulo completo, esto no es una armadura, es un marco, ¿sí? Entonces, una vez el marco se evalúa en función de su rigidez y no en función de las fuerzas, ¿sí? Entonces, rigidez es saber si se deforma o no el marco con lo que tenemos ahí. Identifico las reacciones, entonces si contara el GI externo, ¿sí? Número de ecuaciones, número de reacciones, pues automáticamente diría esto es hiperestático, no se puede solucionar, ¿sí?
Pero vamos a ver que en Marcos yo puedo aplicar otra ecuación o separar los elementos en las uniones para ver cómo se comportan. Si aplico la otra ecuación, que es la de 3m menos r más 2j más s, ahí sí esta me da cero. Es decir, que la ecuación que tenemos acá me dice si la estructura es isostática internamente o no. Por eso vamos a decir de ahora en adelante que este es el GI externo y este es el GI interno. Listo, para Marcos. En realidad las dos ecuaciones me dan una solución o un número de valores a solucionar que yo puedo revisar. Entonces empezamos así. Estos dos componentes me van a ayudar a hacer el preanálisis. ¿Listo? Entonces el preanálisis en Marcos es calcular las fuerzas internas y fuerzas externas hacia dónde nos apunta. Bien, como ya sé que esto me da cero, puedo hacer el despiece. ¿Qué es el despiece? Separar a cada elemento, cada cuerpo del marco y empezar a dibujar las fuerzas. Como pueden ver en la siguiente imagen, saqué el elemento AC y le dibujé la fuerza P que la tenía y ahora le vamos a dibujar las reacciones a X y a Y y las fuerzas en la unión C. Nota importante, las reacciones en el marco completo se dibujan igual que en el despiece. ¿Sí? Es decir, a X y a Y se dibujan en el mismo sentido. Esto no se le puede cambiar el sentido. Mientras que la fuerza de unión C son dibujadas de manera arbitraria, pero si se une a varios elementos, los otros elementos deben tener fuerzas también en diferentes sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí miren que ese X y ese Y lo dibujé hacia la derecha. Y la forma como lo he dibujado no importa en estos momentos. Lo que sí puede ser es que si dibujo ACB, pueden darse cuenta que CX va hacia la izquierda y se lleva hacia abajo. ¿Para qué? Para contrarrestar las fuerzas que están en el otro nodo, o en la otra unión, perdón. Entonces, cada vez que hay una unión, los elementos que se unen deben tener fuerzas en sentidos opuestos. ¿Sí? Bueno, ya las reacciones se mantienen igual y ese sería el despiece del ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahorita, entonces vamos a plantear un problema donde tengamos esos despieces y vemos cómo desarrollarlos. Si quieren, copien este matachito, que la verdad es muy interesante para recordar los sentidos de las fuerzas. Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, si por ejemplo, la unión C y eran tres elementos, por así decirlo, eh, y todos quedaran en diferentes, sí, como en diferentes direcciones todas las reacciones. Eso, esas reacciones, si hubiera, en este caso, más de dos elementos, Eh, esas reacciones tendrían un ángulo, por así decirlo, al momento de calcularse. no, como es una unión, tú tienes dos opciones. Puedes dibujar una resultante con un ángulo o pueden dibujar las dos componentes. Digamos que hemos aprendido hasta ahora que las dos componentes son más fáciles que dibujar la reacción con el ángulo, ¿sí? O la resultante. Entonces, si tuviéramos tres elementos, ¿sí? Que no es algo muy común en marcos, es más común en armaduras porque se plantea la fuerza en los elementos. Pero si llega a pasar, en un elemento dibujamos las fuerzas en un sentido, ¿sí? Vamos a suponer HX y HY. ¿Sí? Cuando dibujemos el otro elemento, ¿sí?
pues uno va a tender a dibujar las fuerzas en sentido opuesto. ¿Listo? O sea, hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Porque estamos tratando de oponernos y generar equilibrio. Pero como hay tres elementos, ya yo no puedo asegurar de que esto sea igual a esto. Entonces yo tendré que decir esto es hx' y esto es hy'. En pocas palabras, si hay más de dos elementos, sí puedo asegurar que se oponen las fuerzas, pero no puedo asegurar que son iguales, como estoy haciendo acá para dos elementos, ¿sí? Entonces en el tercer elemento, que sería de pronto este, entonces tendríamos, bueno, H me puedo poner hacia esta o hacia esta. Bueno, aquí no importa hacia cuál me ponga. Y esta me puedo poner hacia esta o hacia esta. No importa realmente. Estoy oponiendo alguna de las dos, ¿sí? Entonces esta sería hx2' y esta sería hy2'. ¿Sí? O sea, en caso de más de dos elementos, las fuerzas sí se oponen, pero los valores no son iguales. Mientras que si son dos elementos, se oponen y además son iguales, porque Cx y Cx son iguales, y Cy y Cy también. ¿Listo? ¿Qué pasa con este tipo de ejercicios? Pues aquí nada más tengo dos incógnitas, que son Cx y Cy, mientras que aquí tendría seis incógnitas. Hx, Hy, hx', hy' y h2' y hx2'. ¿Sí? Entonces, pueden aparecer, nunca lo hemos puesto porque, como les digo, cuando son en tres elementos, generalmente lo que se hace es una armadura, pero pues está chévere el ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un elemento, por ejemplo, este que está acá, y se une otra barra, ¿no? Que es otro caso. Si se une otra barra, pues aquí yo tendría que dibujar tanto las reacciones BY y BX como las fuerzas internas que son diferentes, llamémosla BY' y BX'. Y estas se opondrán con este elemento que está acá, ¿sí? Entonces, eso sí se puede presentar. Esas sí son un tipo de ejercicio. Que se unan dos elementos, pero que en vez de unirse solitos, se unan en un apoyo. Entonces aparecen las fuerzas de unión y adicionalmente aparecen las reacciones. ¿Listo? Ese es el caso como más difícil realmente que he visto. Bueno, la solución numérica, pues vamos a hacerla ahorita con el planteamiento del problema, pero adelantándome un poco, quiero contarles que el preanálisis debe incluir adicionalmente a contar el G y E y todo lo demás, saber si lo que estamos haciendo tiene solución. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el preanálisis de este ejercicio, yo tengo a Y, a X son dos incógnitas, CX y CY son otras dos, están acá repetidas, entonces no se vuelven a contar. Y BX y BY son otras dos. Como esto es un cuerpo nuevo, por cada ecuación, por cada cuerpo, perdón, vamos a tener tres ecuaciones. Eso significa que si cuento las incógnitas y las ecuaciones, esto me da un sistema 6 por 6. Es decir, un sistema que tiene solución. Entonces, cada vez que hagamos el despiece, vamos a contar las incógnitas y realmente revisar si el sistema tiene o no tiene solución. ¿Ok? Y vamos a hacerlo para el problema de nosotros más adelante. ¿Listo? Por ahora, pues indicarles que la idea es plantear un ejercicio y ese ejercicio realizarlo el viernes. Bueno, ¿qué pasa en las uniones? ¿Sí? En las uniones lo que hay son tornillos, o sea, la unión es un tornillo o varios tornillos que tienen enlazados varios elementos o dos elementos. ¿Sí? En estática vamos a recordar, como dijimos cuando vimos los apoyos, que para que esto sea una articulación o una unión articulada, máximo vamos a tener dos pernos o dos tornillitos. ¿Listo? En el caso de tener más tornillitos, se puede volver un empotramiento. ¿Ok? Entonces, por ahora, dos tornillitos es lo máximo, lo máximo. Y vamos a encontrar el caso donde no hay tornillos, sino soldadura. ¿Sí? Si hay soldadura, también vamos a asumir que es una articulación. ¿Listo? Y es un caso más constructivo. De pronto, no sé si lo han pensado en su maqueta, en su proyecto, pero constructivamente la, la soldadura puede ser una articulación. Bueno, y hay un caso muy importante. ¿Qué pasaría si yo le aplico una fuerza a la unión? ¿Sí? Es una pregunta que siempre me hacen, que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Es si le aplico una fuerza a la unión, es como decirle a un tornillito, a un perno, sopórteme esa fuerza, ¿sí?
pero cuando yo hago el despiece, ¿sí? Esa fuerza debe estar despiezada es en el nodo y pasa lo que comentaba el compañero ahorita. ¿Y qué pasa con las fuerzas? Pues las fuerzas ya no son las mismas porque apareció el nodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí Bx' no es la misma que Bx, hay que revisarla, puede ser o no. Y By' no es la misma de By, ¿sí? Esa es una opción. ¿Qué se puede hacer por equilibrio de nodos? ¿Sí? ¿Cuál se propone acá en clase? Si usted tiene una fuerza como esta, 50 newtons o cualquier valor en un nodo, la respuesta es dibuje la fuerza en solo un elemento despiezado, en solo uno de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿cuántas fuerzas de 50 newtons tiene? Una. Entonces solamente puede colocar una fuerza en alguna de las dos armaduras. No la puedo dividir porque no sé cuánto le corresponde a cada una. Lo que sí sé es que la unión debe soportar los 50 newtons. Entonces, como pueden ver aquí en la unión B, en el elemento AB se colocó los 50 newtons, pero en el elemento de al lado no se colocaron. ¿Sí? Este es un caso particular de Marcos, lo denoto, lo explico para que a ustedes les quede la información. Y el caso final de Marcos, ¿sí? Y ya hemos visto varios, la idea es cómo afrontarlos. ¿Qué pasa si hay poleas? ¿Listo? En el caso que hayan poleas, se va a resolver el marco de dos maneras. Uno, considerando las fuerzas externas que llegan a él, a la polea, y dos, considerando las uniones. Si hablamos de la primera, del primer caso, cada vez que tenemos una polea tenemos fuerzas. Esas fuerzas participan en el ejercicio. ¿Listo? Son normales en el ejercicio. Y simplemente se dibujan y se evalúa el equilibrio. Pero el caso 2 es decirle, mire, la polea está unida a una unión, está unida a un tornillito, entonces la polea es una unión. Y como es una unión, debo resolverla de manera adecuada. ¿Ok? Vamos a plantear entonces a la unión de la polea como dos incógnitas, Bx y By. Y en el caso de la polea C, Cx y Cy. Eso quiere decir que aumenta el número de incógnitas y la ecuación debe cambiar, o el G y E debe cambiar. Se incluye la polea en la solución, lo que estoy diciendo es que Cx y Cy, Bx y By son fuerzas en los nodos, ¿sí? Y lo integro a la ecuación. Si lo integro a la ecuación, bueno, 3m sería un elemento. Entonces, la polea es un nuevo tipo de elemento. Vamos a cambiar la ecuación del G y E y le vamos a agregar el componente más 2p. ¿Listo? Al final. Donde p indica el número de poleas. ¿Sí? No cambia más nada porque si se dan cuenta, cuando aumenta p, aumenta j. ¿Listo? Si aumenta p, aumenta j porque si hay una polea, hay una unión de poleas. ¿Ok? O bueno, puede que aumente o no aumente. Lo general es que aumente. ¿Sí? Calculamos el grado de indeterminación estático, por ejemplo, para este marco, y por ejemplo, para este marco medio cero, o sea que la estructura es determinada y posiblemente rígida. Este es un caso, lo vamos a ver en el ejercicio que voy a proponer. Voy a coger el ejercicio del semestre pasado y le voy a hacer unas modificaciones, ¿sí? Y esas modificaciones las vamos a tener en cuenta para el problema. ¿Listo? Bueno, aquí hay unas poleas de ejemplo que pueden mirar, ¿sí? Y pueden ver los casos que acabé de mencionar. Por ejemplo, el caso de la izquierda, hay una fuerza de 7 kilonewtons en D, pero si lo miramos bien, esa fuerza es la misma que aparece en B, porque en las poleas la tensión se mantiene. Y las fuerzas que aparecen aquí en el marco luego son estas, que llamaremos de X y de Y. O sea, la polea se separa y lo que importa es o la tensión, que es el caso uno, o las fuerzas, las uniones, que es el caso 2. ¿Sí? En el caso de la derecha, por ejemplo, tenemos una tensión, que es la tensión B, ¿sí? ¿Y cuánto vale? Vale 10 kilonewtons, la tensión se mantiene constante. Y acá aparecen las reacciones que llamaremos GY y GX. ¿Sí? A las poleas se resuelven como una unión y la idea es que nosotros planteemos esa unión en cualquier ejercicio. Listo.
El último componente de Marcos, ¿sí? Ya lo vimos y es el componente de las fuerzas internas. Lo vimos en viga y lo vimos en armaduras, ¿sí? En el caso de armaduras, las armaduras solamente tienen dos fuerzas, tensión y compresión. Los marcos vamos a tener también tensión y compresión más las fuerzas que ya dije al principio. Entonces vamos a tener en cuenta que en marcos, cuando yo haga un corte imaginario o haga un cálculo de la fuerza interna, vamos a tener tensión y compresión, que es la fuerza F que aparece en la imagen, momento flector, que es el M que aparece en la imagen, y B, que es el cortante. Pero adicionalmente puede aparecer una cuarta componente, perdón, que es la torsión. La torsión aparece cuando ya hemos visto que hay viguetas que pasan la carga de manera uniforme, pero genera giros, o simplemente de manera arbitraria, porque el ejercicio dice hay una torsión o hay un momento. ¿Sí? Estas cuatro fuerzas internas las vamos a calcular en los ejercicios que le vamos a dar, y ustedes van a decir cuánto valen. Eso quiere decir que el preanálisis debe incluir esas fuerzas internas, ¿sí? Y lo vamos a mirar en la propuesta de ejercicio que les voy a dejar y que, bueno, la idea es copiar los datos al día de hoy. Bueno, recordemos un poco la fuerza interna, ¿no? Recuerden que las fuerzas axiales, tensión y compresión, se generan en eslabones, alargan o acortan. La fuerza cortante genera división o desgarramiento, ¿sí? Y la fuerza de flexión genera doblez, curvar o flexionar un elemento. Este tres tipos de fuerzas las vamos a ver en marcos, en todos los casos. Entonces el objetivo es calcularlas y hablar sobre ellas. Este sería el procedimiento que se plantea entonces para equilibrio interno y externo de un marco. Primero hallar los grados en determinaciones estáticos, o sea, hacer preanálisis. Luego realizar los cortes donde considero pertinente. Eso ya lo vimos en vigas, entonces va a ser lo mismo acá. Luego calcular las fuerzas internas con sistemas de equilibrio, F, B y M. Y finalmente hacer los diagramas. En el caso nuestro, los diagramas son súper importantes porque en mecánica de sólidos le piden hacer diagramas de marcos. ¿Sí? Es uno de los primeros temas. Es importante tenerlos en cuenta. ¿Listo? Estos pasos los vamos a seguir con el propósito, obviamente, de calcular el marco de la mejor manera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si se entiende acá los pasos. Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Bueno, este es el problema entonces que vamos a realizar, ¿sí? Es el ejercicio del semestre pasado, ¿ok? Pueden tomarle pantallazo, ¿ok? Para que lo tengan ahí presente. Y ese ejercicio tiene varios detalles, ¿no? Tiene fuerzas inclinadas, tiene fuerzas gravitacionales. Vamos a explicar de dónde vienen esas fuerzas, ¿sí? A qué se trata el problema y matemáticamente qué significa cada elemento, ¿sí? Entonces vamos a tomar un pantallazo de esa imagen y vamos a llevarla a la solución. ¿Listo? Entonces, la siguiente recomendación del día de hoy es ir a los parciales, ¿sí? Ver este ejercicio, ver de qué se trata. Pero voy a contar más o menos así por encimita qué tiene y qué componentes tiene y pues como les digo, vamos a resolverlo completo el día viernes. ¿Listo? Entonces, de primero, dice, es un marco estructural que soporta una gran escalera, como se muestra en la figura 2, o sea, la figura.
donde podrán encontrar los apoyos C, E y H. Teniendo en cuenta la configuración de elementos y uniones mostradas, plantea una solución para las fuerzas de la escalera con solo cargas expuestas y una polea anclada en A para garantizar su funcionamiento. Vamos a colocar aquí una fuerza. Les digo y cuánto fue la fuerza del otro grupo para que sea la misma. 100 kilonewtons. Desde el ejercicio, la diferencia que tiene con respecto al parcial es que le agregamos esta fuerza a esta polea, que vale 100 kilonewtons. ¿Listo? Es una polea externa porque no está unida al sistema del marco. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el preanálisis el día de hoy. Entonces, ¿cómo empezamos el preanálisis? Según lo que aprendimos ahorita en marcos y en armaduras también, ¿sí? Vamos a empezar dibujando el equilibrio externo, ¿sí? Entonces, lo primero es que aquí hay una fuerza. Como la tensión es la misma, esta fuerza vale 100 kilonewtons. Aquí hay una reacción. Llamamos EY. Aquí hay una reacción. Llamámosla CY. Y aquí hay dos reacciones. HX y HY. Si pensamos en las incógnitas, o sea, número de ecuaciones menos número de reacciones, ¿cuántas reacciones tenemos en estos momentos? Cuatro, ¿no? Cuatro. O sea que el grado de indeterminación estático me daría menos uno. ¿Sí? Pero el grado de indeterminación estático eh, externo, ¿no? El interno. ¿Sí? Entonces, G y E. 3 por el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos cuerpos hay? Claramente. A, B, C, D es un solo cuerpo, ¿no? Y A, E, G, H es otro cuerpo. O sea que nada más hay dos. ¿Sí? Menos que viene en la ecuación, después de 3 por número de elementos. Las reacciones, Las reacciones, ¿sí? Que serían 4. Listo, o sea, R. Bien, ¿qué más va dentro de ese paréntesis? Sería dos más uno, ¿no? Dos por uno. 2 por 1, 2 por quién, ¿qué es lo que estamos multiplicando ahí? Por las uniones, sin contar lo de la ONS. Las uniones. La única unión, como ya tenemos los elementos, la única unión es A, ¿sí? Entonces solamente tendremos uniones. Una unión. Eslabones no hay porque no hay elementos sueltos en forma de triángulo, ni diagonal, ni nada de eso, entonces no hay. Y podemos agregar el número de poleas, pero la polea no es interna, ¿no? Es externa. Entonces no se agrega al conteo del GI. Eso nos daría 0, o sea que la estructura es de término. Fíjese la diferencia entonces entre una estructura eh, externa o una GI externo y un GI de equilibrio interno. ¿Listo? Bueno, estabilidad parece que sí es estable porque tiene reacciones en todos los sentidos, ¿sí? Entonces vamos a copiarlo también acá.
¿Listo? Entonces, este sería el primer análisis de lo que podría pasar en este marco, ¿sí? Podemos redactar, bueno, cuáles son las reacciones mayores, dónde creemos que están las fuerzas internas mayores, pero eso lo vamos a ver el viernes con más detalle. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy.